Actualmente en la sociedad, gracias al mal manejo de la política en nuestro país, han surgido problemas de índole social y económico. Uno de estos es la falta de cultura o la denominada cultura ciudadana. Este gran problema radica principalmente en la falta de valores de una sociedad, el cual afecta principalmente a los niños y niñas más pequeños de la sociedad. Buenas tardes, señorita. Quería preguntarte, ¿tú qué piensas de la cultura ciudadana cuando ustedes presentan una emergencia y cuando van en el tráfico no los dejan pasar, no los dejan movilizarse? Primero que todo, creería que en sí la ciudadanía no tiene cultura, porque pues unas personas nos tratan mal, otras no nos abren paso, sin tal vez ponerse en el lugar que si fuera un familiar de ellos, pues ellos mismos se fueran en una emergencia, pues, darles el paso. Lo que yo recomendaría a toda la ciudadanía es que si una móvil o una ambulancia, como lo llaman todos, pues va de emergencia, deberían abrirle paso, porque no saben si nosotros transportamos a una persona que si por un segundo que no le abran paso, pues pueden perder la vida. Entonces, primero que todo, ¿cómo es tu nombre? Buenas tardes, Hugo Vázquez. Bueno, don Hugo, aquí estamos nosotros reunidos para preguntarle a la ciudadanía en torno a su opinión de qué es la cultura ciudadana. Pues lo que pienso es que mucha gente no tiene cultura ciudadana, mucha gente no se pone los zapatos o la labor que hacen las demás personas, porque a veces uno va a una emergencia y la gente en lugar de darle paso a uno se ponen bravos o cuando va uno a atender el caso a veces lo agregan con malas palabras. Que hay mucha gente que no se pone en los zapatos de las demás personas, que si uno va con sirena o algo es porque va a tener un accidente, una emergencia. En dado caso que de pronto no le dan uno paso, es 1 o 2 minutos que no le dan paso a uno, es un paciente que ya uno puede perder la vida. Entonces la conciencia ciudadana debería de la gente, tipo, así como puede ser un familiar de X y persona, como puede ser familiar de ella, la mamá, un hermano, que la gente debería tener más cultura con los vehículos de emergencia, tanto como ambulancias como bomberos. Muchas gracias. Quería hacerles unas preguntas. ¿Usted qué sabe qué es la cultura ciudadana? La cultura ciudadana como política pública es aquella que va encaminada a que la sociedad interactúe entre sí de una manera civilizada, respetando las normas y naturalmente empleando la solidaridad como relación entre los ciudadanos. ¿Y usted qué opina de la cultura ciudadana que tenemos acá en Colombia? Pues yo pienso que varía dependiendo de la región o la ciudad. En Bogotá existió un proyecto muy interesante con el exalcalde Antanas Mockus, en esa administración se promovió que los ciudadanos tuvieran la iniciativa de respetar los espacios públicos o el mobiliario urbano, de cómo respetar las normas de tránsito, de cómo ser más honestos. Entonces en Bogotá sí se presentó unos resultados más efectivos, pero eso se fue perdiendo a medida que cambiaron las administraciones. En otras ciudades como en Medellín, por el regionalismo en el sentido de pertenencia, los ciudadanos tienen un mayor respeto por las normas de convivencia y la cultura ciudadana de los países es muy arraigada y pienso que funciona bastante bien. Entonces, varía mucho dependiendo de la región y de la ciudad, pero no se puede hablar de una cultura ciudadana en Colombia como si fuera única y que se pudiera generalizar. ¿Y usted cree que tenemos una mala cultura ciudadana o una problemática? Sí, naturalmente. Si ustedes miran los papeles en los andenes, en las calles, el hecho de parquear mal, diariamente vemos como la gente pelea por un puesto, no quieren ceder las sillas azules, que son para personas que tienen, digamos, la prioridad de poder utilizarlas. Ahí se nota que hay una falla en la educación en inculcar esos valores para la cultura ciudadana que fuera buena. ¿Y usted cuál cree que es la solución para estas problemáticas que afrontan? Pues primero, la educación nace en casa, sí es un problema familiar, y segundo, por medio de políticas públicas, en los colegios, en las instituciones educativas, se les motiva a los muchachos que están en etapas de formación
funciona respetar las normas y además promoverlas y que haya una especie de sanción social cuando alguien comete una arbitrariedad y respetando las normas sociales, como por ejemplo decirle, oiga, no bote el papel ahí o el impuesto a la señora. En fin, me parece que estos dos aspectos son como los principales para poder cambiar toda esa estructura que viene en generaciones atrás. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero de todo voy a preguntarle para usted qué es la cultura ciudadana. Bueno, la cultura ciudadana creo que pues es como el acumulado de todas las costumbres, de toda la cultura, de todo lo que heredamos históricamente como un grupo humano que evoluciona en un territorio determinado. Bueno, ¿y usted qué opina de la cultura ciudadana en Colombia? Bueno, creo que hay mucho que hacer. La cultura ciudadana en Colombia tiene bastantes cosas interesantes, pero hay unas que tenemos que mejorar, empezando por el respeto a los demás, empezando por bueno, recuperar quizás valores que se han ido perdiendo con los años, y creo que pues la mejor manera de hacerlo definitivamente es mirando, digámoslo así, un referente bien importante. Creo que el referente más importante que yo tengo es Dios, y por eso creo firmemente que si nuestra cultura y nuestra sociedad empiezan a mirar más de cerca a Dios, seguramente vamos a encontrar muchas respuestas y una manera de vivir mucho mejor, donde todos nos respetamos, nos entendemos, pero que también donde avanzamos en una calidad de vida mucho mejor. Bueno, ¿usted cuáles cree que son las principales problemáticas de la cultura ciudadana en este país? Creo que las problemáticas, bueno, atienden un poco a que desde el propio Estado ha habido un descuido. La educación en Colombia está en un estado lamentable porque estamos educando buena mano de obra, estamos educando obreros, no estamos educando gente que piensa, sino obreros, y que finalmente resulta un producto de gente inconforme, de gente con mucho resentimiento, de gente que es manipulada fácilmente, y esto conlleva a que pues haya un desorden, una anarquía de pensamiento. Yo creo que uno de los principales problemas es el resultado de la cultura de la educación, como se está planteando actualmente. Bueno, ¿y qué soluciones usted daría a la Bueno, yo propondría que empezáramos justamente desde la parte educativa a trabajar con la gente. Creo que sí estamos olvidando los grupos menos protegidos, los tenemos olvidados. Y de alguna manera también creo que, como te decía ahora, si conociéramos más de cerca el código de la Biblia, lo que dice Dios, que no es religiosidad, no es fanatismo, es simplemente, son principios, y los principios son columnas que sostienen todo lo demás. Si conociéramos más allá y si viéramos que la Biblia no es un libro histórico de una religión, sino al contrario, es un código tremendo que nos ayudaría a entender mejor las relaciones entre seres humanos, y teniendo el apoyo de Dios, sí podemos ir adelante y avanzar mejor. La conciencia ciudadana es el pensamiento de reflexión que tenemos acerca de lo que queremos y necesitamos en la sociedad en virtud del bien común y el bien colectivo.